cuestión que está sucediendo ahora con ustedes. En años anteriores ya tuvimos también esta situación, ¿verdad? De que no todos pueden ingresar al aula virtual. Y es por eso que grabamos las clases y después alzamos en el Drive, ¿verdad? Para que el que no pueda ingresar, bueno, pueda tener acceso al desarrollo de la clase sin ningún inconveniente. Le comprendemos, profesor, pero una consulta nada más. ¿Eso está prohibido? No, entiendo. ¿Está prohibido? ¿Está prohibido? ¿O le prohibieron a usted que use? Porque la misma cosa me dijo en el semestre pasado y el año pasado también. Únicamente por eso más le pregunto, profesor. No es ninguna prohibición, sino es una opción, ¿verdad? Y la opción mía es esa, seguir los lineamientos de dirección académica. Quiero que me tengan un poquito más de paciencia porque me cambiaron todo del año pasado. Hubo variaciones en el Meet. Bueno, nosotros ya estamos hablando de la clase y todavía yo no me presenté, ¿verdad? Soy el doctor José Luis Fernández. A mi cargo durante este semestre vamos a tener el desarrollo de las clases de Derecho Civil reales. Bueno, yo les quiero hacer una puntualización. Yo estoy siguiendo el horario de clases de los 2 últimos años, ¿verdad? Que eran lunes y miércoles, ¿verdad? Así, formalmente la dirección académica no me presentó todavía o no nos facilitó el horario de clases de reales, ¿verdad? Yo no sé si está conectado el delegado. Sí, doctor, querido. Estamos. Sí, ya, a usted ya le pasó, académico les pasó el horario de clase. No, doctor, no se aprobó todavía por dirección académica. Mañana sesiona. Y Bueno. Mientras tanto nos dijeron que mantengamos nomás el horario anterior. Sí, bueno, perfecto. Bueno, y el horario anterior era los lunes, tal cual estamos teniendo en estos momentos, 2 horas, y los miércoles 2 horas. Bueno, el horario de los miércoles tiene un pequeño inconveniente, ¿verdad? No es nada de otro mundo subsanar. Yo también tengo a mi cargo la materia de Derecho Marítimo, que es una materia del 8º semestre. Y el año pasado ya tuve esta situación, ¿verdad? Marítimo tengo una vez a la semana, pero son 3 horas corridas, ¿verdad? Pero lastimosamente me coincidía con los miércoles de Derecho Civil reales. Lo que hicimos el año pasado y vamos a hacer también en este año lectivo es lo siguiente. Los miércoles vamos a tener 1 hora con ustedes, voy a tener 1 hora de clases con ustedes y ustedes se quedan libres la segunda hora, ¿verdad? Y entonces yo arranco con sus compañeros de Marítimo a partir de la segunda hora, ¿verdad? Esa es la solución que vamos a darle a esta situación de horario simultáneo. Bueno, ¿esto quedó claro o alguien tiene alguna duda al respecto? Quedó claro, doctor. Perfecto. Yo te quería contar algo antes, Sí, doctor. sí, te escucho. Normalmente nosotros tuvimos ese inconveniente con varios docentes y te íbamos a explicar, hermano, tuvimos el tiempo, nosotros vamos a presentarnos por dirección académica para que nos puedan aceptar el MIC Premium para que vos no tengas ningún inconveniente, doctor. Vamos a seguir los pasos que corresponden. Bueno, les voy a decir bien claro, ¿verdad? El tema del Meet Premium, ¿verdad? Yo soy el que tengo que tener la dirección de la plataforma, como docente. Y si usamos el que tienen ustedes, no va a ocurrir eso. ¿Entienden? Entiendo, doctor. Bueno. Bueno. Bueno, aclarado entonces esta cuestión del horario, ¿verdad? Bueno, vamos a lo que es en sí nuestra materia, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los materiales que vamos a utilizar en el desarrollo de las clases? Bueno, básicamente toda nuestra materia se circunscribe a lo que es el Código Civil. Código Civil. Así que
me gustaría, los que pueden, los que están dentro de su posibilidad, de que cuando ingresen en las clases, ingresen con el Código Civil a mano, ¿verdad? Así que a medida que vamos desarrollando un tema en particular, vamos a dar lectura al artículo del código que hace referencia a ese caso, ¿verdad? De manera que podamos comentar el artículo y si hay alguna pregunta, directamente respondemos sobre la lectura del artículo, que yo creo que didácticamente es lo más aconsejable. Bueno, eso por un lado. Bueno, obviamente en muchos casos las características de las diferentes figuras, conceptos, antecedentes doctrinarios, históricos, no vamos a encontrar en el Código Civil. Así que les puedo recomendar 2 libros. El libro del doctor Blas Hermosa, que sigue el programa de Derechos Reales. También el libro del doctor Carmelo Carlos Di Martino, Derechos Reales, ¿verdad? Que también sigue las pautas del programa. Pero ustedes pueden, ahora que tienen la facilidad del Internet, recurrir ante cualquier consulta al Internet. Y después, si siguen con alguna inquietud, puedan evacuarla en la clase y bueno, vamos a tratar de responder las mismas. Bueno, eso en cuanto al material, ¿verdad? Ya hicimos la aclaración respectiva en lo que hace referencia a nuestros horarios de clase. Les pregunto, ahora que están completos siempre, en años anteriores a mí me dijeron si podíamos empezar 6:15, 6:20, porque por una cuestión de que hay mucha gente que trabaja. No es el caso de ustedes. Ustedes no tienen inconveniente de empezar 6 en punto. La mayoría trabaja, doctor. Y bueno, ¿qué quiere decir eso? Que sí, 6:15 más o menos. Yo creo, doctor, que sería más conveniente 6:15. 6:15. Bueno, perfecto. Así mismo, doctor. Para considerar para las futuras clases. Bueno, volviendo un poquito bueno, ya hicimos mención a la pregunta de uno de sus compañeros en lo que hace referencia a la asistencia, ¿verdad? Que vamos a computar de acuerdo a las actividades que vamos a ir dando durante el desarrollo de las clases de este semestre. Lo que sí les voy a poner énfasis en lo siguiente. Las actividades van a tener una fecha o un plazo de entrega. Y ese plazo de entrega se respeta. Entregar tarde equivale a no entregar. Ustedes como futuros abogados deben de saber que cuando se corre traslado de un plazo y se contesta de manera tardía, ¿cuál es la consecuencia que eso conlleva? Se pierde el derecho a contestar. Bueno, vamos a aplicar el mismo principio a las actividades y trabajo práctico. Lo que sí valga como tranquilidad, si puede aplicarse, es que yo no les voy a dar el trabajo o la actividad con poco tiempo. Yo le voy a dar con una antelación de por lo menos 2 semanas y media, ¿verdad? De manera que ustedes puedan tener el tiempo de hacer, ¿verdad? Y enviar. Por ese lado, no quiero que se preocupen. No va a ser, por ejemplo, les doy una actividad hoy y quiero que me entreguen para el miércoles. No, vamos a darle un poquito más de espacio de tiempo. Por ese lado, no se sientan preocupados. Bueno, en lo que respecta a los trabajos prácticos, bueno, los trabajos prácticos van a ser individuales y a medida que desarrollemos las clases les voy a ir indicando cuál es el trabajo que le corresponde a cada uno. Bueno, en cuanto a los exámenes parciales, bueno, como le dije al delegado que me visitó la semana pasada, todavía no tengo una decisión tomada en cuanto a
en cuanto a que tomemos de manera virtual o de manera presencial los exámenes parciales. También el delegado me había manifestado una inquietud en cuanto a que si algunas clases o repasos se podía dar de manera presencial. Y bueno, yo les dije que sin ningún inconveniente, ¿verdad? Coordinamos qué día vamos a tener esa clase presencial a lo efecto de una mejor coordinación y no hay ningún inconveniente por eso. Bueno, si me estoy olvidando algo, por favor, háganme recordar. Creo que abarcamos todo. Trabajos, asistencia, horario de clases, materiales. Si me estoy olvidando de algo, por favor, me recuerdan. Doctor, yo sí te quería hacer una consulta. Sí. De todas formas, igual todo lo que podamos entrar en el Classroom entre los 100, siempre te comentamos nuestro número de cédula y nombre completo en los comentarios del Classroom, ¿verdad? No, 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 no. No, no hace falta. No hace falta. Lo que sí, yo le pedí al delegado, pero ya que estamos en clase, no, aprovecho y les digo a todos. Lo que me gustaría es que hagan un listado de sus correos con sus respectivos nombres. Y para que el delegado después posteriormente me acerque ese listado, ¿verdad? Porque como le expliqué a él, en muchos casos el correo de cada alumno es correlativo con su nombre y apellido, pero hay muchos casos que el correo es inentendible, no se puede identificar o individualizar a quién corresponde. Y se tiene ese inconveniente al momento de hacer el cálculo correspondiente para la habilitación y mismo para el cómputo de la suma de los parciales y del final. Por eso es lo que me gustaría que eso sí le puedan pasar a su delegado. Bueno, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta? Permiso, doctor. Sí. Yo soy Germán Ortiz. Sí. Te quería hacer, como siempre hago las consultas a los profesores, tanto en los semestres pasados también a este semestre. Un placer conocerte, profesor, y espero que todo vaya bien. Yo tengo un problema de vista que es toxoplasmosis ocular y también hay otros compañeros que tienen problema de vista. El mío particular, tengo cicatriz en la retina, en las dos retinas, y no me es factible, o sea que no puedo usar anteojo. Y quería preguntarte si podrías hacer una sección en los exámenes que van a ser presenciales de tener unas hojitas con la letra más grande, entre 16 y 17, si se puede, doctor. Mira, Domingo, no hay ningún inconveniente. Bastante atendible tu pedido, pero vamos a hacer lo siguiente. Podemos hacer más, y yo creo que lo más sencillo es vos poder rendir oral, ni un inconveniente, así no tenés ese inconveniente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. No te vayas a preocupar, vamos a buscar vamos a encontrar la solución alternativa. Bueno, si no hay ninguna otra consulta en lo que hace referencia a las pautas de las clases que vamos a desarrollar, entonces ya nos abocamos al desarrollo de la lección primera. Bueno, digamos para iniciar que nuestra materia, Derecho Civil Reales, se encuentra integrado al Código Civil en el libro cuarto. El libro cuarto del Código Civil que abarca desde los artículos 1872 al 2442. Y a lo largo del desarrollo de estos artículos, el código está dividido en 10 títulos.
Bueno, eso es de manera introductiva, entonces, los derechos reales en la disposición referente a los derechos reales en nuestro Código Civil. Entonces, repetimos, libro cuarto, artículos 1872 al 2442. Bueno, el programa nos pide también nociones de patrimonio. Bueno, yo creo que este es un concepto que es bastante, creo que conocido por usted. Así que les pregunto, ¿qué se entiende por patrimonio? ¿Qué se entendería por patrimonio? A ver, ¿quién me puede dar una respuesta al respecto? Sería como un legado, doctor. Como un legado. Como algo que se heredó. Por ejemplo, yo entiendo por patrimonio en algo que la historia heredó a la sociedad. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Conjunto de activos y pasivos de una persona. Bueno, exactamente es eso. Bueno, el patrimonio, bueno, digamos que primero que etimológicamente deriva del latín patrimonium, ¿verdad? Bueno, el patrimonio está compuesto por el conjunto de bienes de una persona, con todas las obligaciones y cargas. Es decir, no es solamente los bienes, también las obligaciones y cargas constituyen el patrimonio. Obviamente, el activo del patrimonio lo constituyen los bienes y derechos que tiene una persona. Y el pasivo del patrimonio está compuesto por las cargas y obligaciones que tienen los bienes de esa persona. ¿Se entiende, verdad? Yo creo que no hay mucha complicación en cuanto a esto. Lo que sí debemos de señalar es que el patrimonio tiene una característica de que constituya una unidad e indivisibilidad. Una unidad con la persona es indivisible. El patrimonio de la persona es indivisible. Sin embargo, reconoce dos excepciones. Bueno, ¿cuáles serían esas excepciones? En los casos de sucesión, que es el más común en nuestro país, que es la sucesión intestada o sin testamento, en donde se aceptan el patrimonio del causante con beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir con beneficio de inventario? ¿Alguien me puede decir eso? Tienes que inventariar todos los bienes que tiene el muerto, vendría a ser. Bueno, básicamente es lo siguiente. Una forma Primero, de aceptar una herencia puede ser, profe. Sí, es la aceptación de la herencia, pero a beneficio de inventario, ¿qué quiere decir eso? Que el patrimonio del causante, que es el fallecido, no se une o no forma una unidad con el patrimonio del heredero. ¿Por qué es importante esta distinción? Es para los casos en que el causante tenía algunas obligaciones o cargas. Entonces, el heredero acepta a beneficio de inventario, pero pueden presentarse acreedores y los reclamos de los acreedores superan los bienes que dejó el causante. ¿Y qué pasa entonces con el heredero? Aceptó la herencia, pero tenía más deuda que activo. Bueno, el beneficio de inventario quiere decir que el heredero no responde con sus bienes propios ante los reclamos realizados ante los bienes del causante. ¿Se entiende? Sí, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, dice una presunción de nuestro código, ¿verdad? Se presume que toda aceptación de la herencia es a beneficio de inventario. Bueno, eso ustedes van a ver en sus sesiones, ¿verdad? Más allá, creo que en materia de sexto curso, ahí van a ver con mayor precisión. Pero
traemos a colación en este punto a los efectos de puntualizar cuál es la excepción de la unidad e indivisibilidad del patrimonio. El patrimonio. No se puede concebir a una persona sin patrimonio. Siempre tiene un activo o pasivo. Bueno. El programa también nos pide qué se entiende por cosas y bienes. Bueno, acá vamos a dar ya inicio a la lectura del Código Civil y nos remitimos al artículo 1872, que dice: se llaman cosas en este código los objetos corporales susceptibles de tener un valor. No hay mucha confusión en cuanto a eso, ¿verdad? Cosas para nuestro Código Civil son los objetos corporales susceptibles de tener un valor. La característica esencial que torna relevante a la cosa es que la misma tenga o sea susceptible de tener un valor. Ese es el elemento distintivo. Debe tener un valor. Bueno, ¿y qué se entiende por bienes? El artículo siguiente, que es el 1873, dice lo siguiente: los objetos inmateriales susceptibles de valor e igualmente las cosas se llaman bienes. El conjunto de los bienes de una persona con las deudas o cargas que lograban constituye su patrimonio. Bueno, y se entiende por bienes entonces los objetos inmateriales susceptibles de valor, pero engloba o le agrupa también a las cosas, y también las cosas, dice, se llaman bienes. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un bien? Por ejemplo, unos derechos en expectativa son bienes. Bueno, a continuación el programa nos pide la división de las cosas de acuerdo a su naturaleza. De acuerdo a su naturaleza. Bueno, de acuerdo a la naturaleza de las cosas, las mismas pueden dividirse en cosas muebles e inmuebles. Bueno, creo que también es algo que ustedes en cursos anteriores ya vieron. Les pregunto, ¿qué se entiende por cosas muebles? Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver qué nos dice el Código Civil al respecto, de qué es lo que se entiende por cosas muebles. Bueno, el artículo 1878 dice lo siguiente: son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose o por sí mismos, sea que solo se muevan por una fuerza externa, con excepción de los que sean accesorios a los inmuebles. Bueno, ahí tenemos lo que se entiende por cosas muebles. Las que pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos, que serían, por ejemplo, los animales, o necesitan la fuerza externa, por ejemplo, una silla. Bueno, creo que no hay mucha discusión en cuanto a esto, ¿verdad? Bueno, y por inmuebles, ¿qué se entiende? Bueno, el artículo 1874 señala lo siguiente: son inmuebles por naturaleza las cosas que se encuentran por sí inmovilizadas, como el
suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie, perdón, superficie y profundidad. Todo lo que está incorporado al suelo de una manera orgánica y todo lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del hombre. Bueno, eso es lo que se entiende por inmueble. Profe, ¿qué artículo era ese? 1874. Bueno, creo también que no hay mucho comentario que hacer al respecto. Es bastante claro el artículo, que es lo que se entiende por inmueble. Lo que sí hay que puntualizar es que también se considera inmueble a todas las cosas que se encuentran en la superficie y profundidad del suelo. Todo lo que se encuentre ahí de manera orgánica. Eso quiere decir sin el trabajo del hombre. Todo eso constituye inmueble por naturaleza. Inmueble por naturaleza. Bueno, a continuación vamos a ver otros casos de inmueble, la clasificación de inmuebles, teniendo en cuenta otros aspectos. El que acabamos de leer hace referencia a los inmuebles por naturaleza. Bueno. Profe, una consulta. Buenas noches, profe. Sí. Profe, ¿vos no tendrías la posibilidad de proyectar en PowerPoint para que nosotros podamos seguir también? Así, o sea, para mí, por ejemplo, a mí me es más fácil así. Bueno, vamos a tratar de que sea más atractivo la clase, ¿verdad? Vamos a ver si podemos preparar algo. Bueno, habíamos visto lo que es inmueble por naturaleza. Inmueble por accesión. Antes de proseguir, les pregunto, ¿quién tiene ahora mismo su código civil a mano? Yo, profe. Yo, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para que sea un poquito más ágil la clase y que yo no les aburra leyendo yo siempre el artículo. Les voy a dar la oportunidad acá a los que tienen su código a mano a que den lectura. Bueno, ¿quién fue la que primero me dijo yo, profe? Yo, doctor. Bueno, ¿Patricia o no? Natasha Romano. Bueno, Natasha. Bueno, ¿puedes leer el artículo 1875? Sí, doctor, te leo. Sí. Son inmuebles por acepción las cosas muebles que se encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión fiscal al suelo, física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el carácter de permanencia. Bueno, clarísimo el artículo. Ahora les pregunto, ¿quién podría darme un ejemplo de lo que se entiende o se considera inmueble por accesión? Una casa. Una casa. Podría ser otro. Exactamente, una casa. Perfecto. Es el ejemplo más común. Bueno. Eso era el artículo que acaba de leer la compañera, hace referencia a los inmuebles por accesión. Podría ser cualquier edificación, entonces, doctor. Cualquier edificación. Si está incorporado de manera permanente al suelo. O sea, una casa prefabricada no, entonces, ¿verdad, profesor? Pero si tu casa prefabricada es con intención de que permanezca ahí de manera permanente, sí. Gracias. Bueno, ahora pasamos a otra clasificación de los inmuebles, que es los inmuebles por su destinación. ¿Podés leer otra vez, Natasha, el 1876? Sí, doctor. Ahora leo. Sí. Son también inmuebles las cosas muebles que se encuentran puestas intencionalmente por el propietario como accesorios para el servicio y explotación de un fundo, sin estar adherida físicamente. Sí. Profesor, discúlpame. Sí. Esto sería, lo que vimos anteriormente era inmueble por accesión, y esto que acabamos de leer, el artículo 1800. Por destinación. Por destinación. Gracias. Bueno, obviamente en este caso
tiene directa repercusión cuál es la intención del propietario, ¿verdad? Ya que al hacer referencia a inmuebles por destinación, entramos en un carácter subjetivo, ¿verdad? Que es cuál es el destino que el propietario le da a la cosa mueble. Bueno. Pasamos al siguiente, que es inmueble por su carácter representativo. Bueno, esto se encuentra previsto en el artículo 1877. Vamos a cambiar un poquito. ¿Quién más puede leer este artículo? Dale, te escuchamos, José. José Cáceres. Sí. Adelante. Son inmuebles por su carácter representativo los instrumentos públicos donde constare la adquisición de derechos reales sobre bienes inmuebles, con excepción de la hipoteca. Bueno, ¿este artículo se entiende o no? Les pregunto. Yo no tanto. No, profesor, no comprendo tanto. Estoy tratando de entender y no entiendo. Por ejemplo, la escritura pública en donde conste la adquisición por compra-venta de un inmueble, eso constituye inmueble por su carácter representativo. O sea, lo que representa ese instrumento. Eso es lo que se entiende. Entonces, todas las escrituras, doctor. No todas, porque la parte final dice con excepción de la hipoteca. Eso. Bueno, pero no todas las escrituras, ¿verdad? Tiene que ser escritura donde conste la adquisición de derechos reales. Bueno. Permiso, ¿podría repetir qué artículo es? 1877. Bueno, para precisar entonces, ¿quién me puede decir cuáles son los derechos reales previstos en nuestro Código Civil? ¿Puedes repetir tu pregunta, profe? ¿Cuáles son los derechos reales previstos en el Código Civil? No hace falta que... Las cosas y los bienes. No, cosas y bienes no son derechos reales, son la clasificación de la... Profe, ¿sí? ¿puedo responder? Sí, adelante. El dominio y el condominio. Dominio y condominio, sí. Después. El usufructo, el uso y la habilitación de las servidumbres prediales, la prenda y la hipoteca, ¿puede ser? Sí, esos son los derechos reales. Pero no es habilitación, es la habitación. Bueno, acá precisamos. El dominio y el condominio son derechos reales que recaen sobre los bienes propios. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre prediales son derechos reales que se constituyen sobre los bienes de terceros. Y la prenda y la hipoteca son derechos reales de garantía. Son derechos reales de garantía. Bueno, y acá está la explicación del por qué la hipoteca está exceptuada como inmueble por su carácter representativo. ¿Por qué? Porque la obligación principal en una hipoteca, ¿cuál es? El pago. No es el pago, ¿qué es? Si vos te hipotecas, ¿qué vos obtenés? La garantía. Una garantía. No, la hipoteca es la garantía, pero la hipoteca es consecuencia. Un préstamo, doctor. Claro, el préstamo. La obligación principal en la hipoteca es el otorgamiento del crédito. Y si vos no pagás tu crédito, ¿qué es lo que pasa? El acreedor te ejecuta la garantía hipotecaria, que es el inmueble. De tu casa. Y si no pagas, te va a quitar tu casa, así mismo. Y ese es el derecho real de garantía, ¿verdad? La hipoteca es para los inmuebles y la prenda es para las cosas muebles. Bueno, esa es la explicación rápida del por qué está exceptuado la escritura de hipoteca
como inmueble por su carácter representativo. ¿Por qué? Porque la obligación principal es el otorgamiento del crédito. Bueno, pero eso no nos vamos a confundir. Entonces, los inmuebles por su carácter representativo son los instrumentos en donde consta la adquisición de algunos de estos derechos reales que vimos, ¿verdad? Dominio, condominio, uso, usufructo, habitación y servidumbres prediales. ¿Se entiende? ¿Usufructo y qué, profe? Uso, usufructo, habitación, Eso servidumbre está predial. previsto en el artículo 1953. Profesor, Sí. ¿y ese derecho de superficie forestal, qué vendría a ser? Derecho real de superficie forestal, ¿qué vendría a ser? Bueno, el derecho real de superficie forestal hablando, vamos a ver más adelante, pero me adelanto para decirle lo siguiente. Es cuando el propietario del inmueble, voy a tratar de dar con términos sencillos para que se pueda entender, ¿verdad? Después cuando lleguemos a la bolilla vamos a usar los términos correctos. Alquila o da en locación su inmueble, el cual es boscoso. ¿Para qué? Para que arrienda pueda explotar la madera del inmueble. ¿Se entiende? Eso es el derecho real de superficie forestal. En otras palabras, haciendo una síntesis bien ajustada. O sea que es un derecho real también que tenemos que Es un derecho real. Es un derecho real que está incluido en una ley especial que muy oportuno tu intervención, que hay que sumar a los 7 derechos reales perdón, a los 8 derechos reales que están previstos en el Código Civil. Bueno, teníamos entonces inmueble por su carácter representativo. Bueno, también tenemos la clasificación de, perdón, muebles exceptuados de toda accesión a inmuebles. ¿Qué se entiende por eso? ¿Quién puede leer el artículo 1879? 1879. Profesor, te leo. Dale, adelante. Te escuchamos, Edgar. Artículo 1879. Sí. Son también muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo separadas de él, como las piedras, tierras o metales. Las construcciones asentadas en la superficie del suelo con un carácter provisional, los tesoros, monedas y otros objetos que se hallen bajo el suelo. Los materiales reunidos para la construcción de edificios mientras no estén empleados, las que provengan de una destrucción de los edificios, aunque los propietarios hubieren de construirlos inmediatamente con los mismos materiales, y los instrumentos públicos o privados donde constare la adquisición de derechos personales o de crédito. Bueno, este sería el caso de las piedras que son sacadas del suelo, ¿verdad? Del momento en que son sacadas del suelo, ya son cosas muebles, dejaron de ser inmuebles por accesión. Lo mismo cuando se derrumba una casa, los restos de los materiales